Hola, en este ejemplo vamos a ver el cálculo de equilibrio líquido-vapor de soluciones no ideales que se encuentran a baja presión. Vamos a ver ahora entonces el cálculo de azeótropos. En el azeótropo I, la fracción molar de nuestros componentes en la fase vapor, es igual a X, la fracción molar del componente en la fase líquida. Por lo tanto, el coeficiente de distribución, que es I sobre X, va a ser igual a 1, al igual que la volatilidad relativa, que es la relación o el cociente de los coeficientes de distribución. En el azeótropo de un sistema binario, I1 es igual a X1, I2 es igual a X2, entonces la presión operativa del azeótropo es igual a gamma 1 por la presión de vapor del componente 1 y es igual a gamma 2, el coeficiente de actividad del componente 2 por la presión de vapor del componente 2. Podemos decir entonces que el cociente de los coeficientes de actividad en el punto de azeotropía va a ser igual a la presión de vapor del componente 2 dividido a la presión de vapor del componente 1. Esta relación es importante porque las presiones de vapor solo varían con la temperatura y por lo tanto hace que el cociente de los coeficientes de actividad sea independiente de la composición. Veamos entonces cómo cambia este cociente gamma 1 sobre gamma 2 con la composición de la mezcla binaria. En el límite, cuando x1 está tendiendo a 0, entonces el cociente de gamma 1 sobre gamma 2 va a ser igual al coeficiente de actividad de disolución infinita del componente 1 sobre 1. Es decir, cuando el componente 1 está extremadamente diluido, el valor del coeficiente de actividad tomará un valor máximo, dado por el coeficiente de actividad de disolución infinita, mientras que el coeficiente de actividad del componente 2, que se encuentra prácticamente puro, va a tomar un valor igual a 1. El límite para x1 tendiendo a 0, gamma 1, el cociente de ambos coeficientes de actividad va a ser igual al coeficiente de actividad de disolución infinita. Por el contrario, cuando x1 tiende a 1, gamma 1 va a ser, el componente 1 se va a encontrar prácticamente puro, por lo tanto el coeficiente de actividad de este componente va a ser 1, mientras que el coeficiente de actividad del componente 2, por estar extremadamente diluido, va a tomar el valor máximo, es decir, el valor del coeficiente de actividad de este componente de disolución infinita. Entonces, si el sistema presenta desviaciones positivas a la ley de Raoult, es decir, las presiones operativas de burbuja son mayores a la presión de burbuja calculada con la ley de Raoult, entonces el coeficiente de actividad de disolución infinita es mayor que 1. Y 1 sobre el coeficiente de actividad del componente 2 a disolución infinita es menor que 1. Si el sistema presenta desviaciones negativas a la ley de Raoult, el coeficiente de actividad del componente 1 a disolución infinita va a ser menor que 1 y 1 sobre el coeficiente de actividad del componente 2 a disolución infinita va a ser mayor que 1. Gráficamente esto se observa de la siguiente manera. Si el sistema presenta desviaciones negativas, cuando x1 tiende a 0, es decir, el cociente de los coeficientes de actividad va a tender a un valor gamma 1 a disolución infinita, y este es menor que 1, ¿sí? Toma un valor menor que 1. Cuando x1 tiende a 1, el cociente de los coeficientes de actividad va a ser igual a 1 sobre el coeficiente de actividad del componente 2 a disolución infinita, es decir, va a tomar un valor mayor que 1. Por otra parte, cuando el sistema presenta desviaciones positivas y graficamos la relación de los coeficientes de actividad respecto de la composición, cuando x1 tiende a 0, el coeficiente de actividad de disolución infinita es mayor que 1, y en la medida que vamos aumentando la concentración del componente 1 disminuye el valor. Cuando x1 tiende a 1, finalmente toma un valor menor que 1, ya que es igual a 1 sobre el coeficiente de actividad del componente 2 a disolución infinita.
En el caso de que haya desviaciones negativas, entonces, va a existir un azeótropo siempre y cuando se verifique que el cociente de las presiones de vapor del componente 2 y componente 1 sea mayor que el coeficiente de actividad del componente 1 de disolución infinita y menor que 1 sobre el coeficiente de actividad del componente 2 a disolución infinita. Por otra parte, en el caso de las desviaciones positivas a la ley de Raoult, va a existir un azeótropo cuando se verifique que el cociente de la presión de vapor del componente 2 dividido la presión de vapor del componente 1 sea mayor que 1 sobre el coeficiente de actividad del componente 2 a disolución infinita y menor que el coeficiente de actividad a disolución infinita del componente 1. En el valor, entonces, donde se verifica que el cociente de los coeficientes de actividad 1 y 2 es igual a las presiones de vapor del componente 2 sobre el componente 1, entonces tendremos nuestra composición del azeótropo en ambos casos. Cuanto más cercanos son los valores de las presiones de vapor de los componentes puros, mayor es la posibilidad de que formen un azeótropo. Esto puede observarse a continuación en los siguientes gráficos. Entonces, para un mismo grado de no idealidad, la posibilidad de alcanzar un máximo crece cuando los valores de las presiones de vapor se acercan entre sí. Entonces, si graficamos la presión operativa respecto de la composición de la mezcla, es decir, de la fracción molar del componente 1 en la solución, si hay una gran diferencia entre las presiones de vapor de ambos componentes para un mismo grado de no idealidad, es decir, de diferencia entre la presión operativa y la presión de burbuja de la ley de Raoult, entonces podemos ver que el sistema no va a alcanzar un máximo, mientras que cuando las presiones de vapor son más similares entre sí y tenemos el mismo grado de no idealidad, es más sencillo que las presiones de burbuja alcancen un valor máximo. Podemos ver también que si la presión de burbuja del sistema en algún momento es mayor a la presión de vapor del componente más liviano, entonces en forma efectiva el sistema va a presentar un máximo y por lo tanto va a tener un azeótropo. Vamos a ver un ejemplo del cálculo de un azeótropo. En este caso es una mezcla de un sistema formado por dos componentes, benceno y ciclohexano. Se quiere averiguar si va a formar un azeótropo a 77,6 grados centígrados. En caso de que en forma efectiva forme un azeótropo, se desea calcular la composición de este azeótropo. Los coeficientes de actividad entonces satisfacen la ecuación de Van Laar, la cual está expresada en las dos ecuaciones que se observan en la slide. Entonces a 77,6 grados centígrados las presiones de vapor toman un valor de 704 milímetros de mercurio y 691 milímetros de mercurio para el benceno y el ciclohexano respectivamente. Vamos a calcular los valores de los coeficientes de actividad entonces a disolución infinita del componente 1 y el componente 2 para evaluar si el sistema va a formar un azeótropo o no. Entonces para x1 tendiendo a 0, es decir, vamos a calcular el coeficiente de actividad a disolución infinita del componente 1. x1 va a tender a 0 mientras que x2 va a tender a 1. Por lo tanto, el logaritmo natural del coeficiente de actividad a disolución infinita del componente 1 va a ser igual a 0,1264. Mientras que para x2 tendiendo a 0, calculando el coeficiente de actividad del componente 2, es decir, de ciclohexano a disolución infinita, x1 va a tender a 1 y x2 a 0 en la ecuación de Van Laar, y por lo tanto el logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente 2 a disolución infinita va a tomar un valor de 0,09203. Es decir, que los coeficientes de actividad a disolución infinita del componente 1 y 2 van a tomar un valor de 1,1347 y 1,0964.
Es decir que 1 sobre el coeficiente de actividad del componente 2 a disolución infinita va a ser igual a 0,9121. El cociente de presiones de vapor vale entonces 691 milímetros de mercurio en la presión de vapor del componente 2 dividido 704 milímetros de mercurio, la presión de vapor del componente 1. Es decir, toma un valor de 0,9815. 0,9815 entonces se encuentra entre 1,1347, el valor del coeficiente de actividad del componente 1 a disolución infinita, y 0,9121, es decir, 1 sobre el coeficiente de actividad del componente 2 a disolución infinita. Por lo tanto, según vimos anteriormente, el sistema va a formar un azeótropo. En el azeótropo se verifica que el coeficiente de actividad del componente 1 sobre el componente 2 es igual a la presión de vapor del componente 2 sobre el componente 1. Por lo tanto, el logaritmo natural, ¿sí?, del coeficiente de actividad del componente 1 menos el logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente 2 es igual al logaritmo natural del cociente de las presiones de vapor del componente 2 y el componente 1. A partir de esta expresión, entonces podemos calcular cuál va a ser la composición del azeótropo, ya que el coeficiente de actividad del componente 1 y 2 son función solo de la composición, y x2 sabemos que es igual a 1 menos x1. Resolviendo entonces en forma gráfica esta ecuación, vemos cuando el valor de la función del logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente 1 menos el logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente 2, ¿sí?, toma un valor de menos 0,0187. Esto ocurre cuando entonces la composición azeotrópica del sistema es igual a 0,5507. En estas condiciones, el logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente 2 toma un valor de 0,03622, mientras que el logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente 1 toma un valor de 0,01755. Es decir, que los coeficientes de actividad toman un valor de 1,0177 y 1,0369 para el componente 1 y el componente 2 respectivamente. La aparición de equilibrio donde tiene lugar el azeótropo, por tanto, podemos calcular a partir de esta composición del azeótropo como gamma 1 por x1 por la presión de vapor del componente 1 más gamma 2 por x2 por la presión de vapor del componente 2. Y obtenemos un valor de 716 milímetros de mercurio. Continuando con este ejemplo, vamos a calcular ahora la presión de burbuja de una mezcla líquida que tiene 20% molar de benceno y 80% molar de cicloxano. En estas condiciones, entonces, para x1 igual a 0,2, según las ecuaciones de Van Laar, el logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente 1 es igual a 0,07, mientras que el logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente 2 es igual a 0,006. Es decir que el coeficiente de actividad del componente 1 toma un valor de 1,07, mientras que el coeficiente de actividad del componente 2 toma un valor de 1,006. La presión de burbuja, por tanto, de esta mezcla líquida es de 707,15 milímetros de mercurio. Como podemos ver, la presión operativa de burbuja de esta mezcla es menor a la presión del azeótropo. Entonces, como el sistema presenta una desviación positiva a la ley de Raoult, la composición del componente 1 en la mezcla va a ser mayor, ¿sí?, en la fase vapor que en la fase líquida. Podemos corroborar esto calculando, ¿sí?, I1 a partir de la ley de Raoult modificada, ¿sí?, despejando I1 de la ecuación de equilibrio, donde vemos que I1 toma un valor entonces de 0,214 molar. El componente 1 es más volátil que el 2. Vamos a calcular ahora la presión de burbuja. Vamos a calcular ahora entonces la presión de burbuja de una mezcla líquida con 80% molar de benceno.
es decir, una composición mayor a la del azeótropo. En estas condiciones, cuando evaluamos los coeficientes de actividad a partir de las ecuaciones de Van Laer, vemos que el coeficiente de actividad del componente 1 es prácticamente 1, mientras que el coeficiente de actividad del componente 2 es 1,0681. Por lo tanto, cuando calculamos la presión de burbuja, vemos que la misma toma un valor de 712,5 milímetros de mercurio. Estamos entonces a una presión menor a la del azeótropo, pero para una composición de X mayor a la de la azeotropía, que nos había dado un valor de alrededor de 0,55. Pero estamos a una composición mayor a la del punto de azeotropía, que nos había dado un valor cercano a 0,55. Por lo tanto, como el sistema presenta una desviación positiva respecto de la ley de Raoult, la fracción molar del componente 1 en la fase vapor será menor a la fracción molar del componente 1 en la fase líquida. Podemos corroborar esto calculando la concentración del componente 1 en la fase vapor a partir de nuestra ecuación de equilibrio de la ley de Raoult modificada. Despejando I1 entonces obtenemos un valor de 0,793. Vemos entonces que en esta situación el componente 1 es menos volátil que el componente 2. Bien, y aquí finaliza entonces nuestro ejemplo sobre el cálculo de azeótropos en soluciones no ideales a baja presión.